Hoy es 5 de agosto, miércoles. Amados hermanos, la situación está cada vez peor, una crisis mundial, pero nosotros como hijos de Dios, nuestra confianza está en nuestro Padre Celestial, quien hizo los cielos y la tierra. Él no se fatigará, Él cuidará como siempre lo ha hecho con su pueblo. Vamos a continuar con nuestro estudio de Gálatas. Ahora nos toca el capítulo 5. En los anteriores capítulos, como hemos estudiado cuidadosamente, hemos visto cómo Pablo ha sustentado la defensa del Evangelio solo por la fe en Jesucristo y su obra redentora en la cruz. Y sin imposición de ninguna carga religiosa, nos pide ahora que nos mantengamos firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, en el versículo 1. Y dice que no estemos sujetos a ningún yugo de ningún tipo. Hay muchas y diversas doctrinas que nos quieren enlazar, que nos quieren enyuntar, pero cualquier otro camino que agregue, que quite, que ponga, ya no es de Cristo. Solamente en Cristo podremos cumplir la ley, hermanos. Cuando éramos esclavos del pecado, hacíamos lo que queríamos. Éramos guiados por nuestra carne, nuestros instintos, nuestros sentimientos. Pero ahora que el Espíritu Santo mora en nosotros, nos enseña a no transgredir la ley, a tener temor reverente a las cosas de Dios. Es ese fruto que nos identifica con Cristo. Dice en Romanos 8 que solo por el Espíritu podremos hacer morir las obras de la carne. Y hermanos, tenemos que esforzarnos por cumplir, eso no quiere decir que vamos a vivir un libertinaje, por cumplir todo lo que el Señor manda en su palabra. Vamos a seguir viendo desde el versículo 2 hasta el 6 las consecuencias ineludibles de los que se desvían de la verdad de Cristo. Y aquí Pablo, con toda autoridad, empieza el versículo 2, he aquí yo, Pablo, haciendo uso de la autoridad que Dios le ha dado y de lo que va a decir. Que la obra redentora ya no le sirve. Dice, la circuncisión, hermanos, que habla acá es solamente un tipo de confianza en algo más que el enemigo crea de diversas doctrinas. Algo más que tenemos que confiar para no confiar íntegramente en su palabra, en Él y en su Espíritu. Según las diferentes doctrinas se necesita algo más de lo que Él ha dejado dicho. Lo que ha dicho en su palabra en el Nuevo Testamento no es suficiente. Y eso, hermanos, es totalmente falso. Si ustedes se acuerdan, ya lo hemos estudiado, pero vamos a recordar en Hechos 15, versículo 1, en la reunión que tuvieron los grandes apóstoles y siervos de Dios para tratar estos asuntos de la ley y de los gentiles, vemos en el versículo 1, dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis, no podrás ser salvos. Miren la tremenda mentira. Entonces, tienen que circuncidarse, tienen que guardar el sábado, tienen que hacer esto, si no, no son salvos. A lo cual ustedes ya saben, Pablo se levantó y se puso en contra abiertamente. En el versículo 10 dice, ahora pues, les dice a los judaizantes y a todos, esto ya queda sentado, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniéndole sobre su cerviz un yugo que ni nuestros padres, ojo, ni nuestros padres en la fe, ni nosotros hemos podido llevar? Entonces, ahí vemos claramente que esto no es correcto. Ellos se opusieron, no solamente Pablo, sino todos. Entonces describe claramente la profundidad del engaño, no van a ser salvos. Y esa es una gran mentira. Hermanos, están hablando los que se llaman cristianos. Hoy no es la circuncisión, tal vez ni mucho el Shabbat, salvo o el sábado, que algunas sectas, pero siempre tiene que ser, hay algo más. Necesitas algo más.
En Cristo está todo, hermanos. Él ya pagó la deuda total. Por eso Pablo dice a los corintios, me propuse no saber absolutamente nada, siendo un erudito, sino solo a Cristo y a Cristo crucificado, como el único autor y consumador de nuestra fe. La segunda consecuencia en el versículo 3 dice, y otra vez testifico, otra vez la palabra fuerte, otra vez yo me pongo como testigo, yo Pablo, a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Y esto es un estudio muy bonito, muy amplio, lo vamos a tocar rápidamente. Pero si tú te sujetas a la ley, tienes que cumplir toda la ley, que es imposible, como ha sido dicho acá en la conclusión a que llegaron los grandes apóstoles, que es imposible guardar la ley, ni nuestros padres ni nosotros lo hemos podido hacer. Entonces usa su autoridad y se pone como testigo, con una gran responsabilidad, como quien dice, tengo que darle cuenta a Dios de cada uno de ustedes, y eso es lo que tiene que tener todo líder, todo hijo de Dios. Una gran responsabilidad que algún día le vamos a tener que rendir cuentas. Y la religiosidad, hermanos, no salva. Nadie puede cumplir la ley. Esto está en Santiago, capítulo 2, versículo 10, y vamos a leer Gálatas, capítulo 3, versículo 10. Entonces Pablo les dice, ¿qué me están hablando? Ustedes no van a poder cumplir. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. O sea, si tú transgredes un solo mandamiento, que lo tienen que transgredir, porque empezando por el primero, amar a Dios sobre todas las cosas, nadie lo puede cumplir, siempre se nos cruzan cosas. Es solamente en Cristo que nos enseña a amarlo, por ese amor que ha sido derramado en nosotros. Entonces, si transgredes uno, ya todo se fue al tacho, toda tu religiosidad. Entonces, eso está diciéndoles Pablo. No van a cumplir jamás. En Gálatas, acá mismo, en Gálatas 3:10, dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley, que están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas. Si tú infringes un mandamiento, ya perdiste todo. Versículo 11, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Es por tu fe continua. No es porque hagas o dejes de hacer, o porque cumplas el sábado, o porque te circuncides o hagas las fiestas solemnes. De ninguna manera. Y va a haber consecuencias, hay maldición. Eso es la segunda consecuencia. Y la tercera consecuencia es el versículo 4 de Gálatas. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Hermanos, acá es claramente un pasaje muy importante. Ya te has desligado. Si tú aceptas cualquier otra doctrina que no sea íntegramente en Cristo Jesús, ya caíste. No le está diciendo al mundo, le está hablando a los hermanos. Hebreos 6, del 4 al 6. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipe del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. ¿Qué nos está diciendo acá? Y ustedes pueden leer el versículo 10, 26 y 27 y muchos otros pasajes que está muy claro que se puede perder la salvación. Nos desligamos de Cristo, caemos y estamos separados. Por eso en Hebreos 13 también dice, no os dejéis llevar
por doctrinas diversas y extrañas. Hoy día pululan, hermanos. Prendan ustedes la televisión, YouTube y todo lo demás. No importa, hermanos, con que la salvación no se pierde. No importa que tú creas que eres salvo para siempre. Si vivo en la carne, sin la llenura del Espíritu, entonces ya caí y ya me desligué. No todo el que dice Señor, Señor, eso lo dice el propio Señor, entrará al reino de los cielos. En Romanos 1 también dice claramente, el que rechaza la verdad de Dios está destituido de su gloria. ¿Cómo escaparemos si desechamos una salvación tan grande? Hermanos, y eso es lo que quiere el enemigo. Hay cientos de tendencias, dice que se multiplicarán las religiones, los falsos maestros, en fin, la superfe. Hay cientos de desviaciones de la verdad. La superfe declara, sí, tú dices, eso va a ser. Lo que declares con tu boca. Otros dicen tienes que ponerte falda, no cortarte el pelo y no ponerte aretes y qué sé yo. Otros dicen no hay libre albedrío. Cada uno, hermanos, ustedes prendan y escuchen. No les recomiendo eso porque no necesitan. Sus oídos van a ser trastornados tal vez. Y haga su tiempo cuando ustedes crezcan y tengan una madurez, rapidito van a discernir entre el bien y el mal. Pero mientras tanto ustedes prenden, se tiran, se destrozan, todas sus prédicas la utilizan al pobre Pablo para acomodarlo a como ellos quieren, para tirar agua para su molino. Yo soy de Calvino, yo soy calvinista, yo soy arminiano, enfrentándose entre ellos. Y es triste, hermanos, porque van a dar cuenta a Dios. Hay una guerra a muerte. Cada uno quiere llevarlo y que prevalezca y hacen un escándalo contra la mujer, contra diversos predicadores, se maltratan horriblemente. Por eso nosotros, hermanos, no debemos casarnos con nadie. No debemos interpretar las doctrinas. ¿Quién es Calvino? Un hombre. ¿Quién es Arminio? Hombres, al fin. ¿Por qué voy a seguirlos a ellos? Yo tengo que dar cuenta a Dios de lo que enseño y que les digo. Por eso cuiden su salvación con temor y temblor. Y tengo que pedirle al Espíritu Santo continuamente, tanto por mí como por ustedes, que se revele para no seguir sus doctrinas de hombres. Son grandes eruditos que se levantan a exponer su posición y a tratar de convencer de la forma más estudiada, como ellos y le llaman, la alta escuela calvinista. Y ahí están los grandes oradores. Continuamos con la siguiente consecuencia, que ya vendría a ser la última. Está en el versículo 5 y 6 de Gálatas 5. Dice, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Y ahí Pablo hace una parte, nosotros. Ya, por último, ustedes se les está hablando, se les está diciendo, y no quieren, entonces nosotros vamos a continuar, buscando a Cristo libremente. La consecuencia 5, entonces, es que nosotros tenemos esperanza. Ellos ya cayeron, ellos ya están desligados, ya no están en yugos iguales con el Señor, ya no son yugos iguales con Él, ¿no? La diferencia es de los que permanecen en Cristo, tienen esperanza, tienen fe de que vamos a vivir con Él, de que nuestra vida está escondida en Él. Cristo en nosotros, como dice Colosenses 1:27, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Las diversas doctrinas escogen lo que les acomoda, como ya les he dicho. Pero Jesús siempre dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. No tenemos que atender a esas estratagemas de hombre que con astucias utilizan las artimañas del error.
No podemos servir a dos señores, porque amaremos más a uno y dejaremos lo otro. Tenemos que ser una vez más valientes y definirnos por el Señor como único y suficiente Salvador. Y no caer en ninguna sutileza de cualquier doctrina de hombres, por más seductora que sea. Hermanos, no saben cuántas veces han querido poner bandera, venir denominaciones y enyuntarnos con ellos. Y Dios nos ha guardado hasta aquí de unirnos a ninguna otra doctrina. Con nadie, hermanos. Dios mismo nos ha hecho libres para ser siervos solo de Cristo. Como dice Pablo, aquí en Gálatas, capítulo 1, versículos 10 y 11. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? ¿A quién vamos a agradar? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Que esa decisión sea en cada uno de nosotros. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Versículo 12, pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Y la palabra nos ha revelado que Él no ha delegado a nadie ninguna autoridad para que sea representante de Él. Es solo su iglesia, la iglesia que verdaderamente se cuida de abrazarse a Él. Hermanos, vamos a finalizar este estudio con una canción muy preciosa, antigua, que nos define y que le digamos con todo nuestro corazón: amarte solo a ti, seguirte solo a ti, Señor, servirte solo a ti y no mirar atrás. Vemos que él redacta esta carta en el momento más crítico que está pasando el pueblo de Galacia, ¿no? Estaban al punto de acceder a un rito religioso. Todo el libro de Gálatas es un libro muy efectivo, muy fuerte, contra las falsas doctrinas que se puedan levantar contra la verdad de Dios. Entonces Pablo expone su vida, su cabeza, todo su ser, defendiendo la pureza del Evangelio. Entonces ya este pueblo estaba a punto de acceder al ritual máximo que tiene el judaísmo, la circuncisión. Entonces Pablo da este golpe certero para prevenir a este pueblo. Vemos a Pablo firme, luchador en contra de todas estas cosas, de todo lo falso, para tratar de salvar a sus hijos en la fe, a este pueblo que un día recibió al Señor, un pueblo gentil, recibió también la unción, la llenura del Espíritu, y que ahora estaban siendo trastornados, estaban siendo engañados. Entonces Pablo hace esfuerzos sobrehumanos, se puede decir, dentro de lo que está a su alcance, revisa el Antiguo Testamento, les aclara punto por punto lo que es vivir en la gracia, en la libertad de Dios. Trata de sacarlos de este grave error, ¿no?, que es el prototipo de la religiosidad, de la religión humana, de cualquier religión, llámese filosofía. Esta doctrina, que es la justificación por obras, que tú hagas esto o dejes de hacer aquello para mejorar en tu vida espiritual. Ese es lo que rige cualquier sistema religioso. Entonces, en eso está basada, hoy en día, si traemos esto a la realidad, en eso está basada cualquier sistema religioso. Entonces, Él ha pagado toda nuestra culpa, Él se ha presentado puro, santo y perfecto delante de Dios, por eso es que nosotros en Él estamos también delante de Dios, libres de toda culpabilidad, del pecado, de la ley, de cualquier religiosidad, de cualquier acto justificatorio delante de Él. No hay nada que podamos hacer
Cristo lo hizo todo y se presentó delante de Dios como el Cordero perfecto, y nosotros en Él estamos siendo perfeccionados. Eso se llama la salvación por gracia, por fe. Entonces Él, al hacer ese acto en la cruz del Calvario, entonces ya nos ha justificado, como dice la palabra en Romanos 5, Cristo hecho por nosotros, justificación, santificación. Ya en Él estamos justificados, estamos siendo santificados. Conforme sigamos en Él, Él se va a encargar de hacer esa obra. No necesitamos justificarnos por nuestras obras. Entonces, lo que recomienda en el versículo 1, ¿qué? Estad firmes con la libertad con que Cristo nos hizo libres, dice. Vivir una vida en el poder de Dios, en Cristo Jesús. Cuando uno cree en el Señor Jesús, ya no tienes esa preocupación de que tal vez teníamos antes, que yo de ir a la cruz de no sé cuánto y caminar descalza para que Dios tenga misericordia y que se me sangren. Me iba hasta México, a donde la Guadalupe, y ahí estaba de verdad. Y ahí estaba en medio de todos los que se arrastraban caminando de rodillas para ver si Dios tenía misericordia. Cuando uno recibe a Jesucristo, ya tú sabes que la misericordia, el favor, la bondad, todo ha venido a tu vida y no necesitas más de ninguna otra cosa, sino de estar firmes en Él. Si tú no estás firme en Él, como un soldado que está firme con la mirada puesta en su capitán, entonces ahí sí tu vida corre peligro, tu vida espiritual. Entonces, esto es lo que Dios quiere y Pablo les hace entender. Nuestra perfección y aceptación ante Dios está asegurada en nuestra firmeza en Cristo Jesús. No es en ninguna otra cosa. El deseo de los Gálatas, como mi deseo antiguamente en mi ignorancia, era bueno. ¿Quién no ha querido ser más espiritual? ¿Quién no ha buscado a Dios en forma errada? Pero eso a nada bueno nos condujo, ni nos puede conducir. Eso perteneció al pasado. Al contrario, eso es un gran impedimento. Querer perfeccionarnos o ser mejores ante Dios a través de obras de la carne, de justicia propia. Ese no es el camino, por lo tanto, no hay bendición, no hay satisfacción, no hay firmeza, no hay nada. Estamos yendo a querer ganar puntaje por ahí, pero también estamos haciendo tantas otras cosas porque estábamos en la ignorancia, creyendo que con esas cosas vamos a agradar a Dios. Se va a ir al cielo porque te ha hecho tantas buenas. Sí, es muy bueno, mira. Cualquier religión te va a llevar a Dios, porque mira cómo buscan a Dios. Mira a los musulmanes, pobrecitos, cómo oran no sé cuántas veces al día y buscan a Dios también. Y por otro lado están matando y están queriendo destruir y van en busca de guerra, de odio. El hinduista que creo que no come, que se viste de acá, que se hace de allá, pobrecitos también están buscando a Dios. Pero no es el camino, no es la verdad, no es la forma. Entonces hay un desvío tremendo, hay un error, que no va a haber bendición. Romanos capítulo 8 del 1 al 3. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están, vamos a ponerle, firmes en Cristo Jesús. Ellos no estaban firmes, no estaban derechos, no estaban bien alineados, no estaban de parte de Dios. Los Gálatas estaban a un punto de desviarse. ¿Por qué? Porque le habían engañado que tener a Cristo, pero también hacer lo otro. Los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado, la ley del Espíritu de vida, de gracia en Cristo Jesús, me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Solamente esa ley de la gracia, la sangre, el nuevo pacto, el Nuevo Testamento que habla de Cristo, nos ha librado
de la ley del pecado y de la muerte. Grábense esto, esa unción, esa presencia de Cristo nos ha librado de ese yugo, porque vamos a estudiar eso, del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, para cualquier religión, para cualquier filosofía, para cualquier doctrina, es imposible. Hermanos, mas sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, y Dios es un absoluto. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne de Jesucristo. Por eso es que fue molido. En Él condenó todos los pecados de toda la humanidad. Y en este caso hay que hablar de cada uno de nosotros. Ahí condenó, ahí masacró y terminó el pecado. Ahora nosotros estamos en Cristo y no hay condenación. Estaremos luchando, estaremos caminando en Él, pero Él nos ha sido hecho justificación, santificación y todo lo demás. 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Ya Dios nos ha justificado. Él pagó toda la deuda. Y a nosotros lo único que tenemos que hacer es estar firmes. Entonces, a medida que vemos aquí Él combatiendo esta herejía, hermanos, todo esto tiene apariencia de piedad. Porque todo religioso diría, pero ¿qué de malo tiene? Que se circunciden, que guarden la ley. Total, la ley es santa. Pero ahí muy sutilmente empieza un desvío, una doctrina falsa que te lleva a un error tan grande. Y a medida que Pablo va combatiendo esto, también vamos a ver cómo él expone consecuencias trágicas para el creyente que se desvía. Solo el Señor nos lleva a esa santidad, a esa perfección en Él, porque Él sabe. Si permitimos que entre alguna religiosidad, alguna doctrina humana, ya se está interponiendo entre el manejo de Cristo a nuestras vidas. Por eso Dios dice que Él es celoso, Dios celoso. Vamos a ver el versículo 1, Gálatas 5, versículo 1. Hay consecuencias de nuestro desvío, de nuestro error, ante aquel que le tenemos que dar cuentas. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Nuevamente usando comparaciones, Pablo, ilustraciones muy naturales para que nosotros podamos entender. Mostró que la ley era un ayo, ¿no es cierto?, en una de las anteriores prédicas. Mostró que la ley era una esclava que nos llevaba a la esclavitud, ¿no es cierto? En estos momentos nos muestra que la ley es como un yugo. Ustedes y yo y todo ser humano tiene que llevar un yugo. O llevas el yugo de la esclavitud o llevas el yugo de Cristo. Porque el hombre tiene que ser llevado por alguien. Como dice la palabra, el hombre no es señor de su camino. Y antes teníamos un yugo muy pesado. El yugo es un simbolismo que representa esclavitud, servicio, control de alguien o de algo sobre tu vida. Tengamos en mente cómo el labrador, el campesino, guía a las yuntas. Tienen un yugo sobre su cerviz. Entonces, el hombre tiene que estar así. El hombre no puede estar suelto. Tiene que llevar un yugo. Y ya depende del hombre. O llevas el yugo de Dios o llevas el yugo del enemigo que te lleva al mundo y a hacer las cosas que se hacen en el mundo. Levíticos 26, versículo 11 al 13. Y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará. Y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo.
Yo Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto. Para eso nos ha sacado de la tierra de Egipto, para Él guiar nuestras vidas, para ser nuestro amo, nuestro Dios. Andaré entre vosotros, seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo, y vosotros nos tenemos que dejar enyuntar y guiar. Yo Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para que no fueseis sus siervos, y rompí las coyundas de vuestro yugo. Yo os he hecho andar con el rostro erguido. Él ha roto todo ese yugo, como decimos siempre, y recordamos esa porción que está en Isaías. La unción, la presencia de Dios pudre todo yugo de esclavitud, todo lo que hay en nuestras vidas, todo tipo de pecado, de traumas, de recuerdos, de complejos. Por eso es que cuando alguien viene a predicar, lo primero que yo le digo, ¿saben qué, hermanos, hermanas? Aquí no se hace liberación de hombre, porque no queremos que entre doctrina de hombre. Aquí se hace la liberación de Dios, esta que dice Dios: yo voy a romper tu yugo, yo voy a romper tu opresión, yo voy a romper tus traumas, tus complejos, tus pecados. Lo que nadie pudo hacer contigo, dice el Señor. Y andaré entre ustedes y yo seré el que los voy a guiar de aquí en adelante, los voy a enyuntar conmigo, si ustedes quieren, porque hay libertad. Entonces, eso es lo que hace el campesino, ¿no? Vamos a tener esa imagen, porque Dios ilustró justamente con esta imagen para que para nosotros sea fácil. El campesino no domina a los bueyes, a los labradores, los maneja por acá, los maneja por allá. ¿Quién va a manejar nuestras vidas? Y si se ponen chúcaros, va con un azote y, ¡pah!, y les da. Y así nos ha tenido Faraón allá en Egipto. Y ahora Dios quiere romper ese yugo. Como dice Pablo, no regresen a ese yugo. Más bien enyúntense con Dios. Los Gálatas habían sido liberados de ese tremendo yugo, de la idolatría, del pecado, porque eran gentiles, paganos. Y como ahora muy sutilmente quieren filtrarse y hacerlos retroceder y regresar a ese yugo antiguo donde Pablo, yo me imagino que se ve cómo les habla, van a tener consecuencias si ustedes hacen eso. No lo hagan, se interpone. Si ellos ya se habían salido de ese yugo y estaban con el yugo con Cristo, y ese yugo es voluntario, uno lo escoge, ese yugo es voluntario. ¿Se acuerdan de Éxodo, del siervo, del esclavo? Cuando dice, yo quiero ser siervo, yo quiero enyuntarme, yo quiero que Dios orade mis orejas y me haga pertenencia de Él para siempre. Quiero ser un buey donde Él me guíe y me lleve. Eso es voluntario. Dios habla de otro yugo, Mateo 11. El Señor nos llama a enyuntarnos. Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo. Hay un yugo del enemigo y hay un yugo de Dios. Mateo 11:29 estamos. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil. Su yugo es el Espíritu Santo. Ese es el yugo, la unción de Dios que pudre todo yugo. Isaías 10:27. ¿Cuál es el yugo de Dios? Su Espíritu Santo, su nuevo yugo, que al recibir a Cristo y estar firmes en Él, es esa unción. Ese Espíritu Santo, ese yugo, va a podrir, va a limpiar toda nuestra vida. Mi yugo es fácil. Es benigna, viene una traducción, es buena. Y eso te va a producir alivio, y es ligero. No es ninguna carga, no es ese yugazo que teníamos. Ay, Dios mío, ¿quién me saca estos celos? ¿Quién me saca esta envidia? ¿Quién me saca este odio que tengo? Y así tantos vicios que hemos ido, ¿quién me saca este orgullo? Aunque nos dábamos cuenta, no podíamos hacer nada porque ese yugo nos llevaba a seguir en el pecado, a seguir atados. En cambio, el yugo de Dios que habían experimentado estos Gálatas era de bendición, era para que aprendieran la mansedumbre, la humildad, pero de corazón.
y para que aprendieran ayer descanso. Ese yugo que se llama Espíritu Santo nos va a llevar a descanso, a reposo, a paz, a gozo, a esperanza. Su yugo, el Espíritu Santo, nos va a guiar a esa verdad, a ese camino, a esa verdad y a esa vida. Lo opuesto está aquí en Lamentaciones también. Lamentaciones capítulo 1, versículo 14. El yugo de mis rebeliones ha sido atado por su mano, ataduras han sido echadas sobre mi cerviz. Lo opuesto, ese pueblo pecó, se apartó de todos los planes, de todos los propósitos, de todas las bendiciones de Dios. Y ahora están cautivos, otra vez en el yugo de la esclavitud, del pecado. Entonces dice, el yugo de mis rebeliones ha sido atado por su mano, ataduras han sido echadas sobre mi cerviz, ha debilitado mis fuerzas. Ese yugo nos debilita, nos destroza. Me ha entregado el Señor en manos contra las cuales no podré levantarme. De eso les quería advertir Pablo a ese pueblo. ¿Vas a regresar a eso? Van a tener consecuencias funestas. No por obras, como dice Efesios 2, 7, 8 y 9 en adelante. No somos salvos por obras, pero sí somos salvos para buenas obras. Entonces, una vez que Dios nos ha roto ese yugo de querer hacer nuestra voluntad y querer ser mejores delante de Dios porque yo ayuno, porque yo hago esto, porque... No, tú estás bien delante de Dios porque Él se complace en un corazón obediente. Ahí estás perfectamente bien en el Señor. Y si tú estás con un corazón obediente y has doblado cerviz delante de Dios para que su unción, su yugo sea puesto sobre tu vida, entonces vas a comenzar a hacer grandes cosas, no con el afán de manipular a Dios, sino porque sabes que Dios te está guiando a hacer lo bueno. Versículo 8, entonces nacerá tu luz como el alba. Cuando tú empieces a enyuntarte, vas a ver la luz de Dios, que Él te va a guiar a esa verdad, te va a llevar por ese camino puro y santo. Nacerá tu luz como el alba y tu salvación se va a dejar ver pronto. Van a decir, como ahora venía la palabra, mira de los ungidos, mira este plantío de Jehová, para gloria, para la hermosura y alabanza de nuestro Dios. Se dejará ver pronto. E irá tu justicia. ¿Qué justicia? ¿Quién es el que nos ha justificado? La justicia de Dios irá delante de nosotros. Irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces ahí recién, porque si no te va a escuchar. Tendrá misericordia, pero no va a escuchar. Dice que su oído está pronto a sus hijos que le claman. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás, dirá él, heme aquí, si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Eso depende de nosotros, hermanos. Si nosotros queremos quitar ese yugo en el que hemos vivido siempre, tenemos que aceptar y venir, Señor, tu yugo, enyúntame contigo, enlázame contigo. Entonces esto era lo que Pablo decía. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos a ese yugo. Enyúntate con tu Dios. Mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Venid a mí y enyúntate conmigo. Y después de haber tenido esa experiencia tan bella con Dios, no dejar a Dios por nada. Y si verdaderamente estamos y le pedimos, Señor, guía mis pasos, encamíname, Dios no va a permitir porque estamos firmes en Él. Y Él dice que por torpe que seamos, no nos vamos a desviar porque ya estamos enyuntados con Él. 7 veces cae el justo y Jehová vuelve a enyuntarnos. No, ven y gracias, Señor. Y ya tienes un cuidado para ese lado donde te ha caído. Uy, no, ahí no pongo el dedo porque pasa una corriente que me va a matar. Y ya otras son las cosas y ahí el Señor nos va corrigiendo. Con cuerdas de amor, así nos atrae. No todos a la primera entendemos. Tiene que haber otro buen porrazo. Ay. Bueno, entonces, versículo 2.
Aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. O sea, ya te sales del yugo de Dios y vas a caer al otro yugo. Ya para nada puede el Señor ya dirigir, te va a dejar que te revuelque el enemigo. Si haces tus obras, las cosas que a ti te parecen, que vas a mejorar, que vas a tener más mérito, que va a haber mayor beneficio espiritual al hacer esas cosas, al contrario, ya no está Cristo bajo el control total de tu vida. Aquí en el libro de los Hechos, capítulo 15, hasta el mismo Pedro, en el concilio que tuvieron, donde se reunieron todos para ver este caso, ¿se acuerdan? En Jerusalén, donde fueron todos los más importantes, todos los ancianos, los apóstoles se reunieron ahí para ver qué hacían, porque estaban sorprendidos que los gentiles habían recibido y qué hacían con los gentiles, si los judaizaban o no los judaizaban. Hechos 15, versículo 1. Entonces algunos que venían de Judá enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¿Se acuerdan? Y eso seguía. Tenían que recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador, pero también tenían que circuncidarse. Versículo 5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y eso todavía habían pasado años y todavía está vigente. Entonces vemos que en ningún momento se llegó a un acuerdo de que esto a un hijo de Dios tuviera que añadir ninguna otra cosa de la ley. Versículo 2 de Gálatas dice, he aquí, yo Pablo os digo. Aquí cuando dice yo Pablo, pone en manifiesto su autoridad y también pone en manifiesto que él es judío. Él ha sido circuncidado, pero no para quedar bien con Dios, ni para hacer más méritos. Pablo les explica aquí a los romanos, para entenderlo mejor, cómo esos gentiles fueron en busca de Cristo y fueron bendecidos ricamente. Y cómo los religiosos fueron en busca de su justicia propia y nada alcanzaron. Vamos a verlo, esto está en Romanos 9. La diferencia del que camina en el Espíritu y el que hace las cosas en su carne. Romanos capítulo 9, versículo 30. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe. Los gentiles que están ahí envueltos en sus sangres, que no tenían justicia propia ni nada, han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe, o sea, la justicia de Cristo. Y aquí pone al religioso, al que tiene la justicia propia, yo no tengo pecado, yo me voy a ir de frente al cielo, porque yo doy a los pobres, porque yo hago esto, porque yo hago lo otro. Dice, mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iba tras ella, no por fe, sino como por obras de la ley. ¿Queremos tener mérito delante de Dios? ¿Queremos ser mejores? Aprendamos a confiar más en Él. Y ahí es donde Dios va a llenarnos de fe, va a quitar toda incredulidad, va a derramar sus bendiciones. Los judíos buscaban por ellos mismos, por su propia justicia, como los fariseos, ¿no? El publicano halló mayor gracia, fue mayor bendecido que el fariseo que decía, no, yo hago esto y yo me lo merezco todo. El que confía en su justicia se lo merece por él mismo, entonces nunca va a alcanzar la gracia y la justificación de Dios, porque no la necesita. El fariseo no necesitó, se la merecía. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Entonces, aquí hay un desligarse de la gracia de Cristo, del yugo de Cristo, desligar. Tú estás unido, ligado. Pablo decía, ligado en el Espíritu. Voy a pasar todo lo que el profeta le decía, todo lo que vas a sufrir. Pero no tenía temor porque estaba ligado, estaba unido. No se había desligado.
del Espíritu, de la gracia, del poder de Dios. Entonces, ¿te vas a desligar? Una vez que te desligas, viene la caída. Desadvertía. Hermanos, y qué dolor, qué tristeza de este hombre de Dios, de este profeta de Dios, de saber lo que le venía a este pueblo, a estas vidas. Dice, cualquier acto de justificación propia, de ir tras cualquier otra doctrina, hace que nos desliguemos. Caer de esa justificación nos separa. Desligar quiere decir separar, quiere decir divorciar, quiere decir soltarse y por último quiere decir apostatar, divorciarte. No se puede vivir entre dos pensamientos. Siempre la advertencia de Dios ha dicho eso. Dios no acepta ningún otro yugo. Dios es celoso. O te enyuntas con Él y te enyugas con Él y Él va a hacer que sea el amo absoluto, el que guíe totalmente tu vida. O si no, te va a decir, ¿sabes qué? Anda, decide. En Romanos 7 también tenemos una ilustración, versículo 2 al 6. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Es una ilustración, una metáfora, mejor dicho. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Y el marido, en este caso, que es la ley, ya murió. Porque ahora el que vive es Cristo. Ya acabó su función. Así que, si en vida se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Tienes que terminar con tu justicia propia, con todas las cosas que te atan. Pero si su marido muriere, si muchas cosas ya son muertas para ti, en este caso la justicia propia, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro yugo, otro Señor, otra ley. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos, ¿qué? Fruto para Dios, esa unión, ese ligarte, ese casamiento, te va a dar fruto y mucho fruto. El que permanece en mí, el que está unido a mí, lleva mucho fruto. Y no es que nosotros digamos, ay, ahora voy a tomar tales pastillas para tener más fruto de Dios, fertilizantes para ser más fructífera. No, el fruto es de Dios en nosotros. Dios va a comenzar, por más estériles, desiertos, secos que seamos, vamos a hacer el plantío de Jehová. Para gloria y hermosura, Él es el fructífero. Pero tenemos que unirnos, tenemos que ligarnos. Dios es fructífero, nos hemos unido a un Dios que es rico y abundante y va a haber fruto. Por eso dice, aunque tardar, espéralo, porque pronto vendrá. No va a tardar el fruto, la bendición, si estamos ligados. Pero el punto es, si tú te desligas, te pierdes, te vas al abismo, caes. Mantente ligado, unido. Seguimos leyendo. Llevemos fruto para Dios. Yo veo tantas vidas que poco a poco las familias enteras se van convirtiendo. Como poco a poco el Señor va trayendo y va trayendo y va trayendo. Y de verdad, hermanos, ¿quién más estéril y más infructuosa que yo? Regocíjate, oh estéril, la que nunca estuviste de parto, porque más serán los hijos de la estéril, de la menospreciada, que de la que se jacta de tener marido y tiene tanto. Entonces, esa es una promesa, que va a haber fruto, para que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros, llevando, ¿qué fruto? Para muerte. Sí, pues hemos enseñado a nuestros hijos, hemos hecho
mortandad por todo lado. Y si no son jóvenes y no han tenido hijos todavía haciendo, pues, llevando muerte por todo sitio con nuestra vida pecaminosa. Pero ahora estamos libres totalmente de todo por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo de nuestro nuevo yugo, de nuestra nueva unión. Dice, bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Antes sabíamos muchas cosas, pero repetíamos nomás como loros, pero la realidad era otra. Entonces dice, para que no caigamos, ¿no? Nuevamente les voy a recordar, de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Caído, entre tantas cosas, ¿no? Quiere decir perder asimiento firme. Si estás parada y te caes, te has caído del lugar firme donde estabas. Por eso Pablo les advertía antes de que pueda haber esta separación, antes de que pueda haber esta caída, que piensen, que mediten. Entonces, no es ninguna añadidura, ninguna cosa falsa que se pueda mezclar, por eso hay que cuidar. Dice, nuestra salvación con temor y temblor. Juan 8:31. Si permanecéis en mis palabras y mis palabras permanecen en vosotros, ¿qué dice? Seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Por qué dice eso? Porque hay discípulos que no son verdaderos, que se han desviado, se han desligado. Vivir en la carne o vivir con nuestra justicia propia o de alguna manera desviarnos, por más bueno que sea, entre comillas, ya nos apartó de Dios. Ya estamos abandonando la voluntad perfecta. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Seguirte solo a ti, Señor. Seguirte solo a ti, Señor. Seguirte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Servirte solo a ti, Señor. Servirte solo a ti, Señor. Servirte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor.
postrado ante tu altar, Señor.